Ojalá no se haya olvidado usted de un tema que vimos ya hace como 15 días, quizá un poco más. Y vamos ahora con la segunda parte. Abra su Biblia, por favor. En la epístola de Judas, capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 17. ¿Sí lo encontró? Claro, pues ¿cómo lo va a encontrar si Judas no tiene 10? Solo tiene 1. Y lo están buscando. ¿Ya lo encontró? Nada, ¿no? No tiene, hermano, no tiene. A mí me tumbaron con esta Biblia, no lo tumbaron. Judas tiene un solo capítulo. Entonces Judas, a veces muchos dicen, no le ponen Judas capítulo 1, sino Judas 17. Dice así la bendita palabra de Dios: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan. Oiga, tengan misericordia de algunos que dudan. No dice cójalos a pata, ¿no? y búrlese de ellos. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su lugar, hermano. El enfoque de la primera parte de este mensaje y la de este día, por supuesto, está en la frase del versículo 20. ¿Cierto? Que dice, orando en el Espíritu Santo. Mire qué tremendo es, porque usted se va a dar cuenta ahora que si usted no ora en el Espíritu Santo, no ora. ¿Ya? Si usted no ora en el Espíritu Santo, no ora. Amén. Por eso el Señor dijo, orad sin cesar. O sea, ¿se puede orar sin cesar? Por supuesto. Pero hay que hacerlo en el Espíritu Santo. A veces llegamos con hambre al almuerzo y oremos. Pero una oración cortica, dice, ¿no? Porque qué hambre. Señor, gracias por los alimentos. Amén. Bueno, si es en el Espíritu, está bien. Si es en el Espíritu. Porque el versículo 20 dice, orando en el Espíritu Santo. En la primera parte, en el primer mensaje, respondimos a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué orar en el Espíritu Santo? Y obtuvimos la respuesta de la relación entre
entre el participio orando, pues vamos a ver, ¿no? Si usted escuchó bien el tema, reflexionó en el tema, estudió en el tema, tiene apuntes sobre el tema. Ese verbo orar, ahí está en participio, orando dice, y el verbo principal que le sigue, orando dice en el Espíritu Santo, consérvese en el amor. Fíjense, hay que orar en el Espíritu Santo para poder conservarse en el amor de Dios, ¿no? O guardarse, no sé, bueno, dice aquí, consérvese en el amor de Dios. Orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios. En otras palabras, que una forma, óigala bien, una manera esencial de mantenerse en el amor de Dios, ¿cuál es? Uno dice, orar. Bien, pero orar en el Espíritu Santo. ¿Cierto? Orar en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo nos mantenemos en el amor de Dios. Póngale cuidado a eso. Póngale cuidado a eso. Porque nosotros oramos por unidad y a veces, pero hay más peleas que nunca. ¿Por qué se da? Porque a veces se ora simplemente para cumplir y no se ora en el Espíritu Santo. Llamamos a la oración, para que se vayan acordando, le llamamos un medio de la gracia divina, un medio. O sea, la oración no es un fin, la oración es un medio. ¿Sí? ¿Un medio de qué? De la gracia divina. ¿Por qué usamos ese término? Porque mantenernos en el amor de Dios no es algo que nosotros podamos hacer solos. ¿Cierto? Mantenernos en el amor de Dios no es algo que podamos hacer nosotros solos. Dios es el guardián decisivo de nuestras almas. O sea, nosotros no guardamos nuestras almas. ¿Sí? Nosotros no guardamos nuestras almas. Porque si nosotros guardáramos nuestras almas, hace rato estarían más perdidas que la honestidad. ¿No? Nosotros no guardamos, necesitamos un guardián decisivo de nuestras almas. Por eso hay alguien que vela por nuestras almas aún mientras dormimos. ¿Cierto? Porque usted, por ejemplo, cuando está dormido, ¿quién está velando por su alma? Porque el diablo está listo para jalarle las patas. ¿No? El diablo está listo. Pero ¿quién está cuidando de su alma mientras usted duerme? Entonces, si Dios no nos guarda, no vamos a perseverar en la fe. Vamos a perecer. Por eso no juguemos a ser cristianos. O somos o no somos. ¿Cierto? Sino que tenemos una ventaja. Nosotros no somos los que nos guardamos, Dios nos guarda. Lo vimos en el versículo 1 y en el versículo 24. ¿Qué dice Judas 1? Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados. Ahí hablamos, recuerda que ahí dice guardados en Jesucristo, pero hablamos que la versión original dice guardados para Jesucristo. ¿Sí se acuerda, no? Para Jesucristo. Entonces observa el verbo pasivo, somos guardados. Por eso dice ahí, guardados para Jesús. O sea, somos guardados. No dice, nos guardamos, que nos guardamos para Jesucristo. ¿Qué dice? Que somos guardados para Jesucristo. O sea, que nos guarda alguien más. No nos guardamos nosotros mismos. Alguien más nos guarda. ¿Por quién? La respuesta está en el versículo 24. Que dice, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarlos a ustedes, dice. Sin caída. ¿Quién es el que hace eso por nosotros? ¿Cierto? Ahí dice Dios. Aquí dice, y aquel, ¿no? Ese aquel está con mayúscula aquí. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. ¿Quién puede hacer eso por nosotros? La respuesta está en el versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces,
Dios el Padre es nuestro máximo guardián. ¿Y cómo lo hace? A través de Jesucristo. Amén. Oiga, rico sentirse guardado por Dios, ¿no es cierto? Es rico sentirse guardado por Dios. Es como, por ejemplo, que usted viva en un lugar peligroso y le toque en las noches no dormir, sino que hacer rondas, ¿no? Hacer rondas cuidando su casa, entonces pone primero a la suegra. No, a la suegra la pone en el turno más duro, ¿no? El de las 3 de la mañana, le dice, ¿no? Entonces está haciendo ronda, pero entonces no duerme y está así y no duerme y está con la zozobra, que es ese ruido. Pero qué sabroso es que le pongan ahí 20 policías alrededor. Entonces ya va y duerme tranquilo. Porque ya usted no es el que guarda, sino lo guardan. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Qué bonito es eso, ¿no es cierto? Qué bonito, pero eso es para los que creen. Por eso lo dice clarito, Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados. Y después dice, amados en Dios Padre. Entonces, como son llamados y son amados en Dios Padre, son guardados en Jesucristo para Jesucristo. Lo que significa que nuestra tarea de guardarnos a nosotros mismos depende de la guarda decisiva de Dios. Quiero que entienda eso. A ver, a mí me gusta ponerle ejemplos. Usted puede poner una alarma sofisticada, ¿no es cierto?, en su casa. No, con esa alarma sí es tremendo, bueno, pero hay una responsabilidad suya. ¿Cuál es? Que cada noche que se va a dormir tiene que activarla, ¿cierto? Y después no solo activarla, sino hacerle mantenimiento. Porque si no, el hecho mismo de decir que tiene una alarma de última generación cuidando su casa no sirve de nada si usted no la activa. Lo mismo sucede acá. Nuestra tarea de guardarnos a nosotros mismos, o sea, yo me siento guardado en mi casa con esa alarma tan especial, depende de la guarda decisiva de Dios. Por eso se menciona la oración como una forma crucial de mantenernos en el amor de Dios. Mantenernos en el amor de Dios. ¿Cómo nos mantenemos en el amor de Dios? ¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Dios es el guardián decisivo. Él es el guardián decisivo. Entonces, ¿cómo entonces nos conservamos a nosotros mismos si Dios es el guardián decisivo? ¿Cómo? Él es el guardián. Entonces, ¿cómo nos guardamos nosotros? La respuesta, le pedimos a Dios que nos guarde. El tuc, 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 se activa la alarma, ¿no es cierto? Le pedimos a Dios que nos guarde. ¿Y cómo le pedimos a Dios que nos guarde? ¿Cómo? Orando en el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es que a veces decimos, hombre, yo no entiendo por qué todo me sale mal. Compré la lotería en cero y cayó en O. No, todo me sale mal, yo no entiendo. Y yo le pido a Dios, en el Espíritu Santo, dice. Porque cualquier oración, ¿y por qué, hermano? Ya lo va a ver más adelante. Si es que alcanzamos, dices que nosotros no sabemos cómo pedir. Nosotros siempre pedimos para nuestras cosas, pero no sabemos. El Espíritu sí sabe cómo pedir y qué pedir y cómo hacerlo. Por eso la oración debe ser en el Espíritu Santo. ¿Sí entiende, hermano? Bueno. La oración es el medio de gracia que Dios utiliza para mantenernos en su amor. Dios es el guardián decisivo y utiliza los medios para guardarnos. ¿Y cuál es el medio que utiliza? Nuestras oraciones, por lo que nosotros somos guardianes, pero guardianes dependientes. ¿De quién? De aquel que es el guardián decisivo, que es Dios. Amén. Y entonces mostramos nuestra dependencia, principalmente orando para que Él haga su obra decisiva. Creo que vimos un ejemplo, ¿no?
en Lucas 21:36, ¿qué dice Jesús? Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque todos nosotros queremos estar guardados de los efectos destructivos que vienen en esos últimos días, ¿no es cierto? Porque sí, vienen efectos destructivos. ¿Cuándo es el eclipse, hermanos? ¿Mañana? Mañana, ¿no? ¿7? ¿Mañana es qué? 8. Mañana. Vamos a ver qué pasa. ¿Será que se acaba el mundo? No sabemos, ¿no? Bueno. Y si Dios nos dice, o sea, Jesús aquí orando para que puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre, es porque la oración es supremamente importante. ¿A cuántos oran de los que están aquí? ¿Y a cuántos les gusta orar? Menos, ¿no es cierto? Fíjense, o sea que hay muchos que oran. Bueno, no hablemos de los que no oran, hablemos de los que oran, pero entonces ahí habría que poner, ¿a cuántos les gusta orar? O sea, ¿cuántos disfrutan la oración? Ya es otra cosa, ¿no? Porque si no es como cuando usted va a un velorio y empiezan los rosarios, ¿cierto? Con la diferencia que el rosario es repetir. Coge la oración y la repite y la repite y la repite y no le pone nada. Ya. Porque yo veo que los que están rezando el rosario pueden hasta con los ojos hacer señas y hacer cosas y siguen rezando. Entonces, ¿cuántos disfrutan la oración? Y otro ejemplo le decíamos que era, proviene del ejemplo de Jesús, de cómo oró por Pedro, ahí en Lucas 22. Porque después de decir que Pedro lo iba a negar 3 veces, Jesús dice, mire cómo dice esta versión. Esta versión es la Biblia de las Américas, ¿no? La nueva Biblia de las Américas. Dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no decaiga, dice. Lucas 22:32. Pero yo he orado por ti para que tu fe no decaiga, y tú, una vez que te hayas convertido, ¿a quién le estaba diciendo eso? A Pedro. Y tú, una vez que te hayas convertido, o sea que Pedro no estaba convertido todavía. ¿Nosotros sí estamos convertidos o no? Sí. Porque este Pedro como que no, ¿no? Porque le dice, tú, una vez que te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Esta es la forma en que debemos orar por nosotros mismos y por los demás. Es Dios, Padre, quien guarda decisivamente. Oiga, Él guarda decisivamente, pero nosotros tenemos un papel dependiente que desempeñar. ¿Cuál es? La oración. La oración. O sea, es como que Dios dijera, bueno, yo guardo, pero si ustedes oran. Yo guardo, pero si ustedes oran. No, pues Señor, yo me la paso orando. Entonces te dice, Señor, pero en el Espíritu. Y no en el Espíritu con minúscula, en el Espíritu Santo. Porque eso es lo que hace la diferencia, o va a hacer la diferencia, ¿no? Oramos como Jesús, Padre, no dejes que mi fe falle, guárdame. Y la oración es el medio de gracia que Dios usa para mantenernos seguros y hacernos perseverar hasta el fin en la fe. La oración. O sea que nadie se va a mantener asistiendo a todos los cultos, asistiendo a todos los discipulados, ya siendo parte del servicio. Nadie va a mantenerse si no ora. ¿Ya? Por eso le digo, no crea que usted que el servicio lo soborna a Dios.
Para ser un buen servidor, hay que ser un hombre o una mujer de oración, pero en el Espíritu. ¿Cuántos eran los que oraban? Si ve, va bajando, como la popularidad de alguien. Porque todos dicen, no, yo oro, pero bueno, en el Espíritu. Porque una cosa es decir, Dios mío, transforma a ese hermano. Qué odioso que es, Señor. Transfórmalo. Si es posible, sácalo de la iglesia, Dios. Pero si se muere, pues no te diría nada. Y dice, yo oro, pero la cuestión es orar en el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Para qué? Sino, ¿qué es orar en el Espíritu Santo y cómo orar en el Espíritu Santo? ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Significa orar para que el Espíritu Santo sea el que nos mueve y el que nos guíe. Oiga, orar para que el Espíritu Santo sea el que nos mueve y el que nos guíe. O sea, el Espíritu Santo tiene que motivarnos. Por eso le preguntaba si usted disfruta la oración. ¿Cierto? Me toca orar. Bueno, tocará. Me decía, por ejemplo, el hermano Lenin que los primeros sábados, ¿no? Los primeros sábados de cada mes están cordialmente invitados los hermanos miembros del grupo de alabanza a participar en la oración de intercesión. Entonces vienen los hermanos y muy cumplidamente asisten a la reunión de intercesión y de ahí no se los ve hasta el siguiente mes. ¿Por qué? Porque no disfrutan. No disfrutan la oración, sino que la oración se convierte en una carga, en algo impuesto. Entonces no hacen absolutamente nada más, si no hay esa disposición, si no hay ese orar en el Espíritu Santo, simplemente lo que son es unos bultos más aquí. Están llenando un espacio, pero no están llenando un espacio espiritual. ¿Sí? Porque ya sea que sea miembro del grupo de alabanza o de cualquier otra área de servicio, el disfrutar de la oración significa no solamente el primer sábado de cada mes, sino cada sábado de todos los meses. Porque la intercesión no puede pararse. Amén. Oiga, yo me pongo a pensar cómo será cuando el Espíritu Santo tenga que subir a presentar a la novia. Y Jesús, que es nuestro intercesor en el cielo, ya no pueda interceder porque está casándose. ¿Cómo será la vida de los que se quedan aquí sin Espíritu Santo y sin intercesor? Si estamos diciendo aquí que Dios es el guardián decisivo. Dios es el guardián decisivo. ¿Sí? Nosotros somos dependientes de Él, pero Él es el guardián decisivo. Ahora imagínense esta tierra sin el Espíritu Santo, pues que hay algunos que no dicen, pues si no está el Espíritu Santo, pues ¿qué podemos hacer? ¿No? Y lo dicen ignorantemente porque no han sentido lo que significa tener al Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo es lo que nos sostiene a nosotros. Pues si ya no está, pues ¿qué podemos hacer? Ay, hermano. ¿Cómo será ese tiempo? Por algo dice la palabra que esos son los que van a tener que lavar sus vestiduras. Porque ahora se la están lavando a usted, hermano. Ahorita le están lavando a usted las vestiduras. Por eso dele gracias a Dios. Hay necesidad siempre de estar delante de Él.
Pero en ese tiempo le va a tocar a usted lavar. Amén. Como a nosotros los hombres, en la casa, uno abre el cajón y ahí está la camisa limpia, porque se la lavaron. Qué maluco debe ser buscar la camisa y ni encontrarla siquiera, y cuando la encuentre sucia, le toca a uno ponerse a lavar. Eso como que le va a tocar a los que ahora están descuidados. Orar para que el Espíritu Santo sea el poder que mueve y guía. Esas son las palabras claves: mover y guiar. Cuando oras en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te está moviendo a orar. Oiga, es el Espíritu Santo el que te está moviendo a orar, ¿no? Es decir, Él es quien motiva, quien habilita y quien dinamiza tu oración. Amén. Y cuando oras en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está guiando cómo oras y por qué oras, ¿ya? Entonces el uno te da la motivación, o sea, el deseo de orar, ¿no? Te da el deseo de orar, pero también ¿qué te da? El cómo orar y por qué orar. Porque nosotros no sabemos, ¿cierto? No sabemos. Así que orar en el Espíritu Santo es ser movido y guiado por el Espíritu Santo en la oración. Oramos por su poder y según su dirección. Ahora hay que orar por algo especial. Por ejemplo, tuve una conversación con un pastor que yo admiro mucho. Él es gringo, ¿no? Y lo invité. Y como ahora él está prácticamente jubilado, él ya no es el pastor de la iglesia, pero él es el fundador. Y él está ahí. Entonces él dijo que iba a poner en la agenda, en su agenda, y que Dios le confirme esa agenda para visitar. ¿Cierto? Para mí es un hombre muy especial, un hombre de Dios, muy poderoso. Vamos a ver qué quiere Dios con eso. ¿Ya? Él es un hombre que tiene mucha revelación de parte de Dios. Bueno, ¿qué es orar en el Espíritu entonces? Orar en el Espíritu Santo es el poder que mueve y guía. Es un poder, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es un poder, es una persona, por supuesto. Es el Padre es YHWH, el Hijo es Elohim y el Espíritu Santo es El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Bueno, entonces cuando oras en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te está moviendo a orar, te motiva, habilita, dinamiza, pero también cuando oras en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está guiando cómo oras y por qué oras. Así que orar en el Espíritu Santo es ser movido y guiado por el Espíritu Santo en la oración. Oramos por su poder y según su dirección. Hablemos del poder del Espíritu. ¿De dónde viene en la Biblia esta interpretación de orar en el Espíritu Santo? Lo primero que hay que notar es el pasaje paralelo que está en Efesios 6:18. Dice Pablo en Efesios 6:18 que hay que orar con toda oración y súplica. ¿Qué dice? Efesios 6:18. Búsquelo para que lo subraye. ¿Qué dice? Yo lo tengo en la Biblia de las Américas. Bueno, yo la utilicé aquí. Dice Efesios 6:18, acá en esta versión que es la Reina Valera actualizada, dice:
orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego. Oiga, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo, dice. ¿Pero cómo? En el Espíritu. En el Espíritu. En el Espíritu. La razón por la que esto es importante es que muestra que orar en el Espíritu, óigalo bien, no es una forma especial de oración, como hablar en lenguas, ¿no? No es una forma especial. Podemos decir esto, que esto es así porque Pablo dice que debemos orar en todo tiempo. Que debemos orar en todo tiempo en el Espíritu. En otras palabras, toda oración debe ser en el Espíritu. Toda oración. Toda oración. ¿Sí me entienden? No es una oración especial. Entonces, hermanos, vamos ahora a orar en el Espíritu. Mañana no vamos a orar en el Espíritu. Mañana vamos a hacer una oración normal. No, Señor. Toda oración debe ser en el Espíritu. ¿Oyeron? Toda oración. Es tan poderoso esto que por eso dice Corintios que la mujer debe cubrirse. ¿Cuándo? Cuando ore o profetice. Porque es una oración, no es una oración cualquiera, ¿no? Es la oración. Entonces, por ejemplo, dice, o sea, bueno, aquí oramos, pastor, pero cuando estamos en la casita ahí, los mismos de siempre, la rosquita de la casa, y oramos para el almuerzo, ahí ya no hay necesidad en el Espíritu. Tiene que ser en el Espíritu. Tiene que ser en el Espíritu. Ahora, si tiene que ser en el Espíritu, me pongo a pensar, porque entonces las mujeres se ponen velo aquí en la iglesia, pero cuando oran en su casa para cenar, para almorzar, por ejemplo, ¿se ponen velo? ¿Por qué? Es que esa es una oración como de menos importancia. No, Señor, toda oración debe ser en el Espíritu. ¿Cierto? Toda oración debe. Por eso la mujer cristiana, antes que meter el maquillaje en su cartera, ¿qué mete? Un velo. Uy, se me olvidó el velo. ¿Y la pestañina? No, la pestañina sí está aquí. ¿Y el velo? ¿Sí o no? Orar en el Espíritu no es una forma especial de oración, como dice, porque dice Pablo que hay que orar en todo tiempo. Toda oración debe ser en el Espíritu. Orar en el Espíritu Santo no es una forma entre varias formas. Es la forma en que debe ofrecer toda oración. Ay, pastor, pero ahí sí está grave. ¿Por qué? ¿Por qué está grave? Si el Espíritu Santo está en ti. Diferente que diga, no, hoy me toca orar en el Espíritu, entonces voy a traer al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está en ti. Lo que pasa es que ni cuenta te has dado. Pero el Espíritu Santo está en ti. Y lo segundo que hay que ver es el paralelo con Romanos 8:26. Búsquelo también. Romanos 8:26, ¿qué dice? Se lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Exactamente, porque dice, porque como debiéramos orar, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Acá en esta versión dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu está con mayúscula, ¿no? ¿Se da cuenta? O sea que no es que está pidiendo que ores en tu espíritu, sino que ores en el Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que el Espíritu está ahí, ¿correcto? ¿Y usted tiene el Espíritu Santo? ¿Sí lo tiene? Con razón. Con razón. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Ese es el problema. Usted lo tiene al Espíritu Santo como dice que es una palomita.
lo tiene en una jaulita, en un rinconcito del corazoncito. Ahí lo tiene el Espíritu Santo usted. No permite que el Espíritu Santo se manifieste plenamente en usted. Porque cuando el Espíritu se manifiesta plenamente en usted, usted va a empezar a vivir un tipo de situaciones como, por ejemplo, saludar a alguien y sentir un rechazo, por ejemplo. Sentir un rechazo con esa persona. Y no, esa persona no te ha hecho nada, pero sientes un rechazo. ¿Sí? O a veces sientes ciertas situaciones que dices, no. Es el Espíritu Santo. A veces pasa yo, Dios mío, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir, Señor? Por favor, háblame, por favor. Ese es estar orando en el Espíritu. Por eso dice, en todo tiempo. Sino que nosotros nos dedicamos a orar es cuando simplemente tenemos necesidades. Del resto nos olvidamos. Así que queda claro que una cosa que el Espíritu Santo hace por nosotros es ayudarnos en nuestra debilidad cuando necesitamos orar, pero no podemos hacerlo como deberíamos. No sabemos. Mire, escuche la oración de una persona y se da cuenta que la oración de la persona empieza siendo egoísta y termina también. Porque ora por su familia, ora por sus alimentos, ora por su despensa, o por esto, Señor, y que mañana me acompañes todo el día, Señor, y que me cobijes en la noche, Señor, y que mandes al ángel de la guarda a protegerme, Señor, y que al otro día que me levante, Señor, que me guardes a mí, y también a mi familia, Señor, te pido por mi esposa, por mis hijos, Señor, y te pido por ellos que los guardes, Señor, que nunca falte alimentos más, que las barriguitas siempre estén dispuestas a recibir lo que el Señor nos da, Señor. Amén. Ese es todo. Esa es toda la oración. Y el Espíritu Santo que quiere hablar, y usted, Espíritu Santo, cállese, siga en la jaulita, ahí, ¿ya? Y el Espíritu Santo quiere decirte por qué tienes que orar, para qué tienes que orar, cómo tienes que orar, pero entonces, como es una palomita, solo hace y estás convencidísimo que oraste en el Espíritu Santo. Olvídate. Por lo tanto, es natural entender que orar en el Espíritu Santo significa orar con la ayuda del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, con la capacitación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para compensar nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos cómo. No sabemos. Mire, si oráramos, por ejemplo, en el Espíritu Santo te va a motivar en algún momento a decir, ora por el pastor, ora por el siervo. Ora, está pasando momentos difíciles, ora. Pero como lo ven gordo, a él no le hace falta nada, dice. A mí me pasó hace algunos años ya, que eran las 3 de la mañana, y yo estaba dormido, cuando sentí en la puerta del cuarto. Entonces, sí, dije, no, nada. ¿Quién es? No, qué susto, pues imagínense. Y nada. Entonces dije, bueno, debe haber sido un sueño. Me volví a quedar dormido ahí. Otra vez. Sí. Cuando lo que yo sentí era la necesidad de orar por una situación específica. Y lo hice. Y después ya pude dormir. Porque ese es, mire, el poder del Espíritu. Y después ora por esto, la guianza del Espíritu. ¿Cierto? Por eso cuando hablamos a veces de ayuno, es que hay que ayunar, pastor, hay que ayunar, porque no, es que es bueno para la salud y de paso, pues espiritualmente, no, Señor, el ayuno tiene que ser guiado por el Espíritu también. Tiene que ser guiado por el Espíritu. Aquí no va a venir aquí que voy a ayunar porque incluso el ayuno intermitente es buenísimo. O sea que usted está ayunando por hacer un ayuno intermitente. No está ayunando por ser guiado por el Espíritu.
Yo he sido un poco renuente a coger y decir, cuando yo lo sienta, eso sí le digo, cuando yo lo sienta, que Dios diga, quiero que ayunen todos, todos vamos a ayunar. ¿Ya? Pero mientras eso, yo quiero que el Espíritu Santo sea el que motive. Y cuando el Espíritu Santo motiva, el Espíritu Santo da poder para hacerlo. ¿Cierto? Y un tercer paralelo está en Romanos 8, el mismo versículos 15 y 16, que dicen, se lo voy a leer acá en la Reina Valera actualizada, dice, pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis, ¿qué recibiste? El espíritu de adopción como hijos en el cual clamamos, Abba Padre. ¿Y qué dice luego? El Espíritu mismo, pero ahí ya está con mayúscula, ¿se da cuenta? O sea que habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El punto aquí es que el Espíritu de Dios nos ayuda a tener la seguridad de que somos hijos de Dios. Escuche bien lo que le estoy diciendo, ¿no? Preste mucha atención porque siento que lo que Dios está haciendo aquí en esa congregación es algo más poderoso de lo que nos podemos nosotros imaginar. El Espíritu de Dios nos ayuda a tener las... ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, ¿están seguros? Ya baja, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos de Dios? Amén. Incluso pasa un perrito por ahí y dice, amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Cuántos están seguros de que son hijos de Dios? Ya, y dice aquí, el Espíritu de Dios nos ayuda a tener la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? O sea, el Espíritu Santo nos hace sentir la seguridad de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Haciéndonos clamar desde el corazón. Si quiere, cámbiele ese clamar, póngale orar. Orar desde nuestro corazón. ¿Qué? Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Papito. No es Cucho. ¿Qué hubo, Cucho? Porque a veces pensamos que ese papito es, ¿qué hubo, papi? ¿Qué hubo, papi? ¿Todo bien, papi? No, señor. Ese Abba Padre significa un sentido de amor, de respeto, de reverencia, de humildad delante de un Padre todopoderoso. Que el Espíritu Santo te dice, le dice a tu espíritu, hazlo, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo de Él. ¿Ya? Porque se ha dado cuenta que hay hijos que le tienen un miedo al papá, natural. ¿Sí? En cambio el Espíritu dice, tú eres hijo y Él te ama. Y el Espíritu dice, anda, dile. ¿Pero qué? Y Él te motiva a orar y decirle, papito. Papito con todo. Por eso le digo, es que una cosa es decirle papito con esa reverencia, con esa gratitud de todo lo que ha hecho, cómo te cuida, cómo te guarda, cómo te provee. ¿Te acuerdas tú cuando lo que eras antes y sin embargo Él salió, te rescató dejando 99? De eso vamos a hablar en algún momento, en algún día, ¿no? Porque ese de dejar las 99 e ir por una es una cosa muy poderosa también. ¿Ya? Y te lleva, entonces tú vas y te le acercas y lo abrazas y le dices, papito. Papito, y que Él no te va a decir qué quieres. Y de pronto si te dice qué quieres, tú le vas a decir, yo quiero estar aquí, quería decirte, papito, te amo. A eso es lo que va a motivar el Espíritu, porque algunos que piensan que decirle, Abba Padre, es decirle Abba Padre, es como decirle que hubo Cucho, ¿cierto? Que hubo papi, como buen Gomelo, ¿no? En otras palabras, el Espíritu mueve nuestras oraciones, motiva, habilita, energiza nuestras oraciones
Y esa es la parte clave de lo que significa orar en el Espíritu Santo. Poder, ¿no es cierto? El poder. Pero luego viene, porque dijimos que son dos cosas. Nos mueve y ¿qué más? Nos guía. ¿Cómo era el que cantábamos hoy? Yo te alabo, Dios. Tu Espíritu Santo me guía, dice. Ahora ya sabes que no solamente te mueve, sino que te guía también. Veamos la guía del Espíritu. La otra parte de lo que significa orar en el Espíritu Santo es que cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, nuestras oraciones no solo son movidas, o sea, energizadas, motivadas por el Espíritu Santo, sino también guiadas por el Espíritu Santo. Y no es una sorpresa porque si el Espíritu Santo está impulsando, si está habilitando, si está energizando nuestras oraciones, será natural pensar que lo hace de una manera que concuerda con su naturaleza y concuerda con su palabra. O sea, el Espíritu Santo no nos va a motivar a orar lo que Dios no quiere que oremos. El Espíritu Santo nos va a motivar a orar por lo que Dios quiere que oremos. Porque no quisiéramos decir que el Espíritu mueve nuestras oraciones, pero no conforme a la voluntad de Dios. No, si el Espíritu nos mueve a orar, entonces nos moverá de acuerdo con la voluntad de Dios y de acuerdo con su palabra. Por eso el nombre del mensaje es Aprendiendo a orar en el Espíritu y en la palabra. Porque nuestras oraciones tienen que ser absolutamente bíblicas. Y para que nuestras oraciones sean absolutamente bíblicas, tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Guiadas por... El Señor va a decirte alguna vez, te va a decir, te va a hablar de cosas por las que no debes orar. ¿Cierto? Porque a veces nosotros tenemos que orar por todo, bueno, por todo lo que el Espíritu Santo nos guíe a orar. No es a orar por todo o por todos. Por ejemplo, orar en el Espíritu Santo significaría no solo experimentar el poder del Espíritu para ayudarnos a orar cuando nosotros somos débiles, sino también experimentar la guía del Espíritu para ayudarnos cuando somos tontos o confundidos o egoístas para orar. Por eso le digo, la mayoría ora por lo suyo. O sea, seguimos siendo como el mundo es egoísta, el mundo busca lo suyo. Y en la oración, la gente ora por lo suyo. La gente ora por lo suyo. Por eso revise su oración esta mañana, por ejemplo. ¿Cuántos pidieron por el culto? ¿Cuántos pidieron por el pastor? ¿Cuántos pidieron por los hermanos de la alabanza? ¿Ya? ¿O pidieron por lo suyo? Señor, que la arepa no se pase de tueste, Señor. Y de pronto le pasan el carboncito y dice, Señor, no escuchaste mi oración, Señor. Porque de pronto el Espíritu Santo te puede mover a cosas que, digamos, no sean tan elevadas espiritualmente. ¿Sí? Te puede mover. Por eso podemos orar sin cesar. ¿Cómo oramos sin cesar? Cuando nuestra vida siempre esté moviéndose en el Espíritu. Porque somos espirituales. Es fácil decir, nuestra vida proviene del cielo. Pero si somos nosotros celestiales, si somos espirituales, he ahí el problema. Por ejemplo, en Santiago 4:3 dice, búsquelo y lo subrayen. Dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Piden y no reciben. Porque hay más de uno que dice, yo le he pedido al Señor, pero nada. Bueno, ¿cómo has estado pidiendo? Piden y no reciben.
porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres, dice. Y eso no sería orar en el Espíritu Santo, eso sería orar en la carne o en tu propia naturaleza pecaminosa. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo oro en el Espíritu Santo? La pregunta es práctica. ¿Cómo se ora en el Espíritu Santo? Mira, es tremendo cuando una persona es la que te dice cómo hacer algo y, mejor dicho, que te diga qué hacer y cómo hacerlo, ¿no es cierto? Porque aquí vemos que es Dios diciendo que lo haga. ¿Qué está diciendo Dios? Ora. Ora, te dice el Señor. Porque es lo que está diciendo. Ese es el orden, la orden de Dios es ora. Tenemos que ser una iglesia de oración. Ora. Entonces tenemos que hacer más reuniones de oración. El día que el Espíritu así lo proponga, pues lo haremos, ¿no es cierto? Pero ahorita lo que dice que cada uno tiene que convertirse en un hombre o una mujer de oración. Ora. Y entonces me dice Dios eso, ora, y aún así me dice que es obra del Espíritu Santo cuando lo hago. Es como otras cosas en la vida. Por ejemplo, Gálatas 5:16 te dice que hay que andar en el Espíritu. Romanos 8:13 te dice que hay que hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo? Por el Espíritu, dice. Corintios 12 te dice que Jesús es el Señor por el Espíritu. Filipenses 3:3 te dice que hay que adorar por el Espíritu. En todas estas cosas se supone que debemos hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el Espíritu. ¿Cómo vamos a adorar? En el Espíritu. ¿Cómo vamos a caminar? En el Espíritu. ¿Cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? ¿No es latigándose? No, no es latigándose ni metiéndose en un convento. ¿Cómo se hace morir las obras de la carne? En el Espíritu. Debemos hacerlas de manera que sea el Espíritu quien las haga a través de nosotros. Por eso no se le puede decir a una mujer que no se ponga los pantalones forrados, porque uno le puede decir y le pueden estar haciendo pistola mental. ¿Sí? Pero cuando es el Espíritu Santo el que obra, ahí es otro cuento. Porque si es el Espíritu Santo, entonces cuando se está escuchando la voz del Espíritu, es el Espíritu Santo el que lo hace. Así es la vida humana, y ya que Dios es soberano y nosotros somos responsables. Él lo dice y nosotros ¿qué? Lo hacemos. Nosotros actuamos, nosotros somos responsables de actuar, pero Dios es el actor decisivo porque nuestra acción es dependiente. ¿Cómo así nuestra acción es dependiente? Porque Él es el que dice que lo hagamos, cómo lo hacemos, y nosotros, ¿qué hacemos? Lo hacemos. O sea, nosotros dependemos de Él. Entonces, cuando se nos dice que andemos en el Espíritu, o que luchemos contra el pecado, o que confesemos el señorío de Jesús, o que adoremos, o que oremos, se nos dice que lo hagamos en el Espíritu. Por eso cuando usted perdone a alguien, ¿cómo lo va a hacer? En el Espíritu. Porque si no lo hace en el Espíritu, lo que va a hacer es cantar, que te perdone yo, que te perdone. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer en el Espíritu. O si no lo hace en el Espíritu, simplemente dice, está bien, pero a metros. O si no, va a decir, perdono, pero no olvido. Pero cuando el perdón es en el Espíritu, es estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Correcto? Por eso hace algunos años hablamos
hace algunos años hablamos de cómo el Espíritu Santo, por ejemplo, había un ministro que ponía un ejemplo, dice, es como que tú tienes un carro y quieres salir a pasear en el carro y tienes el carro. Y entonces la gente dice, pero ahí tiene carro, pues salga a pasear. Sí, pero ¿cuál es el problema? No tiene gasolina. Entonces, si usted le pone gasolina al carro, puedes irse a pasear. Lo mismo sucede en tu vida. Tú quieres hacer lo bueno, pero no puedes. Te hace falta lo que motiva, lo que energiza, que es el Espíritu Santo. Y lo tienes. ¿Sí me entiendes? Por eso no hay excusa. Tú tienes dentro de ti lo que te capacita, te posibilita, te empodera a hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Amén. Por eso, tú quieres ser un cantante. ¿Ya? Entonces tú le pides a Dios que quieres estar en el grupo porque quieres ser un cantante. Entonces dice Dios, está bien que lo quieras, pero Él tiene que capacitarte para eso. ¿Sí? Él tiene que capacitarte. Porque no es solamente el querer, sino que Él te va a poner el querer como el hacer. ¿Correcto? Y eso todo en el Espíritu. Entonces cuando el Señor te dice, hijo mío, hija mía, cantas hermoso, yo te escucho, es una hermosura tu voz, pero desde allá. No quiero que estés acá. Ay, pero Señor, ¿cómo? Ya tengo ese don, ese talento. Pero yo no quiero que estés acá. ¿Qué hay que hacer ahí? Orar, Señor, yo voy a orar. No me rendiré. Dicen, ¿no es cierto? Yo voy a orar y como cogerlo al Señor, creen que la oración es cogerle a Dios la mano y ponerse, a ver, diga que sí, diga que sí. No, Señor. La oración es proclamar lo que Dios quiere hacer. Esa es la oración. La oración no es proclamar lo que yo quiero. La oración es proclamar lo que Dios quiere. Porque esa es la oración en el Espíritu Santo. Clarita es la diferencia entre la oración del fariseo y el publicano. Es clarita. El uno, por eso la palabra lo dice muy clara, él oraba para sí, dice. Él no dice oraba para Dios, oraba para sí. Ay, Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, Señor. Tan hermoso que soy, Señor. Ya. Yo diezmo de todo, yo hago esto, yo no soy como este, dice. Por eso dice que él oraba para sí, porque no era una oración en el Espíritu. En cambio, la oración del otro sí era una oración en el Espíritu, y eso que el Espíritu Santo aún estaba ahí, sino que él estaba dándola. ¿Ah? ¿Qué decía el otro? Sé propicio a mí, porque soy pecador. Así que, hermanos, lo que haces para que sea el Espíritu Santo quien lo esté haciendo en ti y a través de ti es lo que en lo que Dios se va a agradar, no en tus buenas intenciones. Entonces, ¿cómo oro para que sea realmente el Espíritu Santo el que impulse y guíe la oración? Tienes que estar totalmente confiado que si tú sinceramente lo quieres, Dios te va a dar su Espíritu para que lo hagas. Vamos a dejarlos ahí. Pobre muchacho, ¿no? Subido en un ruido. Confía. Sí, porque ¿qué más es? Subido en un ruido, sino que el ruido lo lleva hasta arriba, pues, subido en un ruido. ¿Qué hacemos? El día viernes, si el Señor lo permite, terminamos el tema y vamos a seguir hablando de la oración. Estoy preparando, aunque ha sido un tema bastante
¿Han oído hablar sobre los tribunales del cielo? Que es una de las formas de poder entender cómo la oración puede ser efectiva y poderosa. Porque a veces nosotros oramos y como que nos metemos en una nebulosa y oramos y decimos cosas, pero en una nebulosa, y no sabemos que cuando se ora en el Espíritu estamos delante de los tribunales celestiales, o sea, del tribunal celestial. Estamos delante del tribunal celestial, porque hay alguien ahí que va a decidir si sí o si no. Y eso es lo que nosotros debemos tener la claridad. Si no, vamos a seguir bartoleando, ¿no? Es como que dispare. ¿Y qué pasó? ¿Cayó? No. ¿Y dónde disparó? No sé, pero disparé. Esas a veces son las oraciones. Por eso la oración tiene que ser motivada por el Espíritu Santo y guiada por el Espíritu Santo. Guiada por el Espíritu Santo. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Este tema de la oración es bastante bonito. Bastante exigente. Así que yo quiero que usted medite en estos mensajes. Yo hablando del pastor que les comentaba, yo le compartí algunas cosas que en realidad nosotros siempre hemos recibido y las hemos aceptado como verdades. Y él habla de cómo la palabra es tan amplia. Dice, son cosas que a él mismo le enriquecen, ¿no? Porque es la forma en que Dios nos ha bendecido a nosotros mucho. Y yo le digo, pues hermano, lo que yo aprendo es grande. Y lo que tú tienes, dice, y lo que has recibido. Y es así, por eso usted dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Antes quizá la equivocación era tratar de hablar de cosas impactantes, de bombazos. ¿Para qué? Si estas cosas que son tan sencillas son las más necesarias para nuestra vida espiritual. Orar en el Espíritu. Imagínense, orar en el Espíritu. Podría preguntar cuántos de aquí piensan que han orado en el Espíritu. Y se van a dar cuenta que no. Entonces digo, ¿dónde quedarían esas oraciones? Lo que pasa es que Dios es bueno, ¿cierto? Pero en el momento en que Dios enseña, porque primero Dios enseña, porque usted no castiga a su hijo porque no sabe cuál es la A, si usted no le ha enseñado cuál es la A. Usted primero tiene que enseñarle a su hijo, para después exigirle. Entonces Dios ahora le enseña a usted. No es solamente orar en el Espíritu, sino vivir en el Espíritu, adorar en el Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar hacer. Y para hacerlo se necesita humildad, hermano. ¿Por qué si necesita humildad? Porque hay alguien que le va a decir a usted qué hacer y cómo hacer. Y eso es lo que poco les gusta. Poco le gusta a la gente eso. Que le digan qué hacer y cómo hacer. Ahora levante sus manos al cielo y dígale, Señor, por favor, te lo suplico, que sea tu Espíritu diciéndome qué hacer, que sea tu Espíritu diciéndome cómo hacer, que sea tu Espíritu guiándome, que sea tu Espíritu motivándome, que sea tu Espíritu energizando mi vida de oración, porque estoy muriendo en mi vida de oración. No siento deseo de orar. Y las oraciones que yo hago son intrascendentes y generalmente son egoístas. Pido solamente por mis necesidades. Que sea tu Santo Espíritu guiándome, por favor.
Que sea tu Santo Espíritu confirmando a mi espíritu para que yo pueda decirte, papito, necesito de ti. Necesito de ti. Necesito de ti. Y te aseguro, hermano y hermana, que tú vas a decirle a Él, yo tengo dificultades. ¿Y sabes qué te va a decir Él? Yo lo sé. Yo sé que tienes dificultades. Pero no quiero que ores por tus dificultades. Quiero que ores por mi iglesia. Quiero que ores por mis siervos. Quiero que ores por todos aquellos hijos míos que están en el mundo todavía y necesitan ser rescatados. Porque yo sé de qué cosas tienen necesidad, pero yo prometí cuidar de ti. Y entonces vas a sentir esa seguridad y te vas a dar cuenta que Él tiene la autoridad para guardar tu vida. Pero lo único que esperaba es que tú dependas de Él para que pueda guardar tu vida. Amén. Dale gracias al Señor. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Ahora díselo. Tú eres mi fuerza. Eso es. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Espíritu Santo, dile, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Dile, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Yo sé que hay algunos de ustedes que están apagándose. Quisieran pasar acá adelante. ¿Qué dirán? A mí qué me importa el que dirán. A mí me importa mi vida espiritual.
Levante sus manos. Ríndanse delante de Él. ¿Recuerdan cuando el Señor los encontró? ¿Recuerdan cuánta necesidad había en ustedes? ¿Recuerdan con cuánto amor Él los trató? ¿Con cuánto amor Él los guardó? ¿Con cuánto amor Él los sanó? Es el mismo Dios. Él no se ha alejado de ti, tú te has alejado de Él. Tú te has alejado de Él. Tú has permitido que a veces los rencores, los resentimientos, las envidias, los celos, las contiendas hagan nido en tu corazón. Y eso ha generado en ti raíces de amargura. Y la palabra es muy clara. Dice, te impiden alcanzar la gracia de Dios. Y la oración es un medio de gracia. Quiero que tengas una experiencia hoy diferente para que sientas que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Levanta tus manos, ríndete. Ríndete, ríndete, ríndete. Has seguido luchando en tus fuerzas y has fracasado nuevamente. Conociste la guianza, el amor de Dios y te apartaste. Ahora has experimentado lo que es tratar de seguir caminando solo. No puedes. Pero Él está aquí y habló a tu vida y te dice, te amo. Jamás me he olvidado de ti. Jamás me olvidaré de ti. Te llevo aquí en el hueco de mi mano. Tus caminos están grabados aquí en mis manos. Jamás vuelvas a sentirte solo, sola. Porque yo soy tu Padre. Y yo puse un sello en tu vida, que es mi Santo Espíritu, para que Él te fortalezca, para que Él te motive, para que Él te ayude, para que Él te consuele. Pero déjalo obrar, no contristes al Espíritu Santo. Cuando permites que la ira, el rencor, el resentimiento tomen espacio en tu corazón, contristas al Espíritu. Perdóname, dile. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón porque has dado cabida al odio. Pídele perdón porque has dado cabida a la pereza, a la indolencia, a la indiferencia. Te olvidaste de que somos un cuerpo. Te olvidaste de que somos una familia. Te olvidaste que somos muchos miembros. Y que la preocupación no solamente tiene que ser por los de tu casa, sino por los tuyos. Por eso tus oraciones no son contestadas, porque estás pidiendo en tu egoísmo. Recibe hoy en el nombre de Jesús un mover especial de su Santo Espíritu en tu vida. Te estás muriendo, ¿entiende? Te estás muriendo. Y Dios no quiere que eso pase. Y Él está aquí.
Recibe hoy en el nombre de Jesús, conforme a tu necesidad. Recibe hoy en el nombre de Jesús, conforme al propósito que Dios tiene contigo. Pero hay necesidad de que tú tomes una decisión. Tú debes tomar una decisión, porque Dios está dispuesto y Él tiene la autoridad decisiva. Pero tú tienes que manifestar tu dependencia de Él. ¿Y cómo lo haces? Con humildad. Con humildad. Así que recibe hoy en el nombre de Jesús fortaleza para tu vida espiritual. Fortaleza del cielo para tu vida espiritual. Sabiduría del cielo para tu caminar diario. Fe para que puedas obrar en humildad, reconociendo que nada de lo que tienes ni de lo que eres vino por tus capacidades o por tus méritos. Todo te lo ha dado Dios. Y así como te lo ha dado Dios, te lo puede quitar en cualquier momento. Así que dile: Dios, aquí estoy, haz en mí conforme a tu voluntad. Cayendo sobre mí y llenándome, saciando mi sed. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi sed. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Dios Todopoderoso. Gracias por el tiempo de bendición. Gracias porque este tiempo que tú nos permites nos recuerda que no te has olvidado de nosotros y que hablas a nuestras vidas a tiempo y lo haces conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Gracias te doy por todos los que hoy dispusieron sus vidas para estar aquí, por todos aquellos que han escuchado tu palabra a través de las redes, que ellos reciban bendición también, Padre amado. Gracias, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, por siempre y para siempre. Amén. Hermanos, para todos los hermanos que nos visitan, por favor, hay
un humilde obsequio de parte de la iglesia, un recordatorio para que no se olviden todo lo que recibieron aquí hoy. Así que habrá hermanos dispuestos a acérquese a ellos para que usted reciba un obsequio de parte de él. Escuchaba algo, hermanos que necesiten Biblias, ¿no? Que necesiten una Biblia en especial, por favor comuníquese conmigo y yo me encargaré de que llegue aquí para que ustedes puedan adquirirla. Y por otro lado, darle gracias a Dios por la decisión de lo del piso. 1 metro cuadrado, 17,800 pesos. No hay centímetros cuadrados, ¿no? Es que yo quisiera unos 20 centímetros cuadrados. No, mínimo es 1 metro. 1 metro cuadrado, 17,800 pesos. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.
dígalo. Vale la pena dejarlo todo por servir a Dios. Él dará recompensa y gloria eterna a los que le no me abandonará.